Changwar, ahora espere un minuto. Espere un minuto. Estoy tranquilo. Solo tengo unas pocas palabras que decirle a Skip. Happy Days no era solo otra comedia de situación. Era el programa que definió una era, atrajo a millones de espectadores y nos brindó algunos de los momentos más inolvidables de la televisión. Desde el encanto genial de Fonzie hasta las luchas de Richie, en una ciudad pequeña, los fanáticos sintonizaban cada semana para reír, soñar y escapar. Pero detrás de todo ese éxito, no todo salió tan bien como parecía en la pantalla. Las cámaras a veces capturaban errores. Las escenas se desarrollaban sin ediciones, y los fanáticos han detectado errores que se colaron en el corte final. Y una escena en particular destaca como verdaderamente inolvidable. Únase a nosotros mientras analizamos más de cerca la serie, su elenco, los secretos detrás de escena y los mayores errores que salieron al aire. El auge de Happy Days. Happy Days fue uno de los programas de televisión más importantes de su tiempo. Se emitió por primera vez en ABC en enero de 1974 y permaneció en el aire hasta julio de 1984. A lo largo de 11 temporadas, el programa brindó al público 255 episodios de media hora. Fue creado por Gary Marshall y se convirtió en una de las series más exitosas de la década de 1970. Lo que lo hizo destacar fue su ambientación. El programa trataba sobre la vida en las décadas de 1950 y principios de 1960 en el medio oeste estadounidense. Ron Howard interpretó a Richie Cunningham. Henry Winkler interpretó a su amigo Fonzie y Tom Bosley y Marian Ross interpretaron a los padres de Richie, Howard y Marion. Al principio los críticos le dieron al programa críticas mixtas, pero con el tiempo se hizo más popular entre el público y se convirtió en un verdadero éxito. La historia de cómo surgió Happy Days también es interesante. Comenzó como un piloto que nunca fue elegido. El piloto contó con Howard Ross y Anson Williams. En 1972 se emitió como un segmento llamado Love and the Television Set en el programa de ABC Love American Style. Más tarde, ese segmento fue retitulado Love and the Happy Days para la sindicación. El piloto no funcionó en ese momento, pero cambió la vida de Ron Howard. El director George Lucas vio el piloto y decidió elegir a Howard en su película de 1973, American Graffiti. Esa película fue un éxito tal que ABC le dio al piloto una segunda mirada y de ahí nació Happy Days. Chunk 2. El programa se centró primero en Richie y su familia, mientras intentaban capturar la sensación de ser un adolescente a fines de la década de 1950. Como explicó ABC, estaba destinado a ser una mirada nostálgica a la adolescencia. Pero las cosas no se quedaron igual por mucho tiempo. Los ratings comenzaron a bajar después de la segunda temporada, y eso obligó a Gary Marshall a hacer algunos cambios. Este cambio estaba a punto de moldear la televisión de una manera completamente nueva. Fonzie se convierte en la estrella. La reestructuración del programa en la tercera temporada lo cambió todo. En lugar de centrarse solo en Richie y sus amigos, el foco se movió a Fonzie, el motociclista genial con la chaqueta de cuero. Al principio, Fonzie era solo un personaje secundario, pero al público le encantó y su papel siguió creciendo. Pronto el programa se inclinó más hacia la comedia y le dio a Fonzie un papel más importante. Funcionó. Para 1976 a 77, Happy Days era el programa número 1 en la televisión. Henry Winkler, quien interpretó a Fonzie, se convirtió en un nombre familiar. Fonzie también se convirtió en uno de los personajes de televisión
más comercializados de la década de los 70. El mismo Winkler se convirtió en una gran estrella y su personaje estaba en todas partes, desde carteles hasta juguetes. Con el tiempo, a Winkler se le dio el primer crédito en los créditos iniciales, junto con Ron Howard. Para la tercera temporada su lugar en el elenco era sólido. Finalmente, cuando Richie de Ron Howard dejó el programa para el servicio militar, Fonzie se convirtió en el personaje principal. Winkler luego recibió el crédito principal en solitario. Esto fue una prueba de lo importante que se había vuelto su papel y de cómo la audiencia había cambiado su amor de los dilemas adolescentes de Richie al encanto y estilo de Fonzie. Se agregaron nuevos personajes para mantener el programa fresco. El primo de Fonzie, Chachi Arcola, apareció y luego se convirtió en un interés amoroso para la hermana de Richie, Joanie. El programa no solo creció en ratings, sino que también se expandió a otros proyectos. Spin-offs como Laverne and Shirley y Mork and Mindy se convirtieron en éxitos por derecho propio, pero el programa también tuvo sus fracasos como Joanie, Love's Chachi, Blansky's Beauties y Out of the Blue. Aún así, Happy Days siguió siendo el éxito central, el corazón de todo. Y pronto, su impacto cultural iría mucho más allá de la televisión, el legado y los medios domésticos. La historia de Happy Days no terminó con su episodio final. El programa inspiró un musical de teatro itinerante que ha estado en funcionamiento desde 2008. Algunos de sus accesorios más famosos también se convirtieron en parte de la historia. La chaqueta de cuero de Henry Winkler del programa fue adquirida por la Smithsonian Institution y ahora está en la colección permanente del Museo Nacional de Historia Americana, Chunk 3. La chaqueta en sí no estaba allí desde el principio. En la primera temporada, Fonzie usó una chaqueta cortavientos MacGregor gris. Claro, porque ABC tenía preocupaciones sobre la imagen de una chaqueta de cuero. Más tarde, cuando permitieron el cambio, la chaqueta cortavientos fue desechada y la chaqueta de cuero se volvió icónica. Happy Days también se lanzó en medios domésticos, aunque no todas las temporadas llegaron a DVD. Paramount Home Entertainment y CBS DVD lanzaron las primeras 6 temporadas en la región 1 para 2014. La segunda temporada tuvo algunos reemplazos de música debido a problemas de derechos de autor, incluida la canción del tema Rock Around the Clock. Las temporadas 1, 3 y 4 conservaron su música original, pero otras no. La sexta temporada salió el 2 de diciembre de 2014, pero las 5 temporadas restantes aún no se han lanzado. Un episodio especial, Shotgun Wedding Part 1, se incluyó en el DVD de la temporada 5 de Laverne and Shirley. Las primeras 4 temporadas también se lanzaron en el Reino Unido y Australia. Para los fanáticos, estos lanzamientos mantuvieron vivo el amor por el programa, incluso si la colección permaneció incompleta. La gran idea de Gary Marshall. Cuando Gary Marshall creó Happy Days, quería que el elenco se sintiera más que compañeros de trabajo. Quería que fueran una familia. Marshall ya había trabajado en la versión televisiva de The Odd Couple, y en la década de 1970 sabía lo importante que podía ser la creación de equipos. Su solución fue única, pero simple. Convirtió al elenco en un equipo de softball. Explicó su idea a los medios diciendo: «Creo que una familia que juega junta permanece junta. Así que nos convertí en un equipo. Viajamos, reímos, competimos, y eso hizo que el programa fuera mejor porque nos entendíamos». No se trataba solo de jugar a la pelota. Para Marshall,
Se trataba de crear lazos. Los jugadores incluían a Ron Howard como Richie Cunningham, Henry Winkler como Fonzie, Marian Ross como Marian Cunningham y otros del programa. Pronto, este equipo se convirtió en una tradición que duró décadas. Marshall lo vio como algo más que un juego. Lo vio como una forma de mantener a todos cerca, incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. Y los efectos de esta idea durarían mucho más allá de la década de 1970. Henry Winkler aprende el juego. La historia de Henry Winkler en el equipo muestra lo mucho que significó. Winkler admitió que Gary siempre quiso ser dueño de un equipo deportivo, por lo que creó el equipo de softball de Happy Days. Winkler no era bueno en los deportes. Chang IV tenía dificultades con la coordinación ojo-mano debido a su dislexia. Pero el elenco no lo dejó atrás. En cambio, le enseñaron a jugar entre escenas. Clint Howard, el hermano de Ron, era su receptor. Winkler recordó cómo Clint lo guiaba. Literalmente me decía y me mostraba dónde tenía que lanzar la pelota. Winkler se rió al recordar. Todo lo que podía hacer era lanzar. No podía atrapar, así que cuando la pelota era golpeada hacia mí, giraba mi cuerpo y detenía la pelota. Estuve morado en mi lado izquierdo durante 7 años. Aunque no era un atleta natural, el equipo lo apoyó, y ese apoyo construyó amistades reales. Ron Howard le compró a Winkler su primer guante. Anson Williams le dio su primer bate. Estos pequeños gestos mostraron cuánto se preocupaban el uno por el otro. El juego ya no era solo un juego. Era una forma de decir, te cubrimos las espaldas. Y este espíritu se trasladaría al set. Espíritu de equipo y caridad. Anson Williams, quien interpretó a Potsy, compartió lo poderoso que era el espíritu de equipo. Dijo que Gary decía que siempre respaldarás a tu compañero de equipo, y realmente sintió que jugar a la pelota teniendo estas experiencias en todo el mundo también llegaría al set, y lo hizo. Creo que es una razón importante por la que somos tan cercanos hoy en día. Realmente tuvo un gran efecto en nuestra amistad. El equipo de softball se formó en las primeras temporadas de Happy Days. No solo eran miembros del elenco, sino también el equipo técnico, los escritores e incluso personas de spin-offs como Laverne, Anne Shirley y Mork and Mindy. Lo que comenzó como diversión, pronto se convirtió en algo más grande. Jugaron más de 100 juegos de caridad. Estos juegos recaudaron millones de dólares para muchas causas. A veces jugaban frente a grandes multitudes de 10.000 a 15.000 personas. Sus oponentes incluían departamentos de policía locales, estaciones de radio y equipos de ligas menores. Winkler recordó, viajamos por Estados Unidos como un equipo, y luego para la USA fuimos a Japón y por toda Alemania para las tropas estadounidenses. Así que, realmente, nos convertimos en un equipo. Una historia que destaca vino de Ron Howard. Recordó un juego en Filadelfia antes de un partido de los Phillies. Chung 5. La multitud era enorme, y esta vez se enfrentaron a atletas reales, incluida la estrella de baloncesto Hal Greer. Ron admitió que no estaba seguro. Miré esta alineación y pensé que generalmente ganamos estos juegos, pero no lo sé. Se lo mencioné a Clint y Clint simplemente dijo que Henry puede eliminarlo. Henry lo hizo y ganamos ese juego, 2-1. Victorias como esa mostraron lo lejos que habían llegado, tanto como jugadores como amigos. Y detrás de todo estaba la visión de Gary Marshall. Ron Howard se mantiene firme. El vínculo del elenco era fuerte,
pero no todas las decisiones detrás de escena fueron fáciles. En un momento, los productores pensaron en cambiar el nombre del programa a Fonz's Happy Days, porque Fonzie se había vuelto muy popular. Para Ron Howard, esto era demasiado. Dijo: «Nunca desafié lo que estaban haciendo creativamente. Tenía mucho sentido que construyeras este personaje de Fonzie y lo maximizaras, pero la óptica de ahora estar en un programa llamado Fonz's Happy Days, mi ego no lo permitiría. No estaba fanfarroneando. Me habría ido». Explicó que su contrato no tenía ninguna cláusula sobre el título, por lo que realmente podría haberse ido. La idea finalmente fue descartada gracias a Gary Marshall. Ron dijo más tarde: «Gracias a Dios por los grandes jefes». Gary Marshall dijo: «Si no estás de acuerdo con eso, no lo haremos». El mismo Henry Winkler estuvo de acuerdo con Ron. Winkler pensó que también era una idea terrible. Más tarde explicó: «¿Por qué arreglarlo si no está roto? Mi éxito depende del conjunto en el que estoy». Ron permaneció en el programa hasta 1980 antes de pasar a enfocarse en la dirección. Su decisión de mantenerse firme mantuvo el programa equilibrado. Años más tarde, su hija Bryce Dallas Howard admitió algo sorprendente. Ella dijo en BBC esta semana: «Voy a admitir algo, que es que nunca he visto un episodio de Happy Days». Esto fue impactante, ya que Winkler, el coprotagonista de su padre, es su padrino. Bryce agregó que incluso sus hermanos, Paige, Jocelyn y Reed, probablemente tampoco habían visto el programa. Ella explicó: «Amo mucho a Winkler, y amo mucho a mi papá, y amo a toda la gente de Happy Days. Y sería tan fácil simplemente verlo. Y no sé por qué». Ya sea que sus hijos lo vieran o no, la elección de Ron Howard en ese entonces moldeó el legado del programa. Mantuvo el equilibrio entre Richie y Fonzie, recordando a todos que Happy Days se trataba de familia en la pantalla y fuera de ella. Hablando de eso, cuando Happy Days se emitió por primera vez en enero de 1974, nadie sabía que se convertiría en una de las comedias de situación más icónicas de su tiempo. Estaba ambientada en la década de 1950 en Milwaukee, Wisconsin, y seguía a Richie Cunningham, interpretado por Ron Howard, junto con su familia y amigos. Las historias eran simples, a menudo centradas en los dilemas adolescentes, los enamoramientos escolares y las lecciones de la mayoría de edad. Al público le encantó la nostalgia, la diversión y el tono alegre. Chunk 6. Sin embargo, no todos los episodios envejecieron bien. Y sorprendentemente, el primer episodio de la serie generó más controversia de lo que muchos fanáticos jamás imaginaron. En los últimos años, el episodio piloto titulado All the Way llamó la atención por sus chistes anticuados, connotaciones sexistas e incluso lenguaje racista. Cuando se emitió nuevamente como una repetición en 2022 en el canal canadiense CKTT, provocó una fuerte queja que condujo a una revisión oficial por parte del Consejo Canadiense de Normas de Radiodifusión, también conocido como CBSC. Esta revisión abrió una discusión más amplia. ¿Cómo se mantienen los programas antiguos en el mundo actual, donde la sensibilidad y los estándares han cambiado tanto? Dentro del episodio All the Way, se emitió por primera vez el 15 de enero de 1974. En la superficie, la historia parecía simple. Un adolescente nervioso por salir con una chica que le gusta. Richie Cunningham está enamorado de su compañera de clase, Mary Lou Milligan, interpretada por Cathy O'Dwyer.
Potsy, el amigo de Richie, lo anima a invitarla a salir, pero Potsy le advierte que Mary tiene una reputación picante y prefiere salir con chicos mayores. Esto inmediatamente ejerce presión sobre Richie. Más tarde, Potsy intenta ayudar en el autocine de Arnold, dándole a Richie indicaciones para cortejar a Mary. Incluso hace que Richie lea líneas seductoras de un libro, lo que sorprendentemente funciona. Y Mary acepta reunirse con Richie más tarde en una casa donde está cuidando niños. En la cena, Richie está demasiado nervioso para comer, y sus padres lo notan. Antes de irse a la cita, Potsy le da a Richie consejos cuestionables. Le dice que cuando Mary se tuerce el pelo, es una señal de que quiere besar con lengua. También sugiere soplarle en el oído e incluso saca un sujetador de práctica para que Richie pueda ensayar. Richie está avergonzado pero decidido a resolver las cosas. Cuando se encuentra con Mary más tarde, la cita es incómoda. Richie intenta seguir los consejos de Potsy soplando en su oído y poniendo su brazo alrededor de ella, pero Mary solo quiere besarlo. Cuando Richie intenta nerviosamente deshacer su sujetador sobre su ropa, ella rápidamente lo detiene, diciendo: «¿Qué estás haciendo ahí atrás?» «No hago cosas así». Richie se siente aliviado y sugiere que jueguen al ajedrez en su lugar. Mary está felizmente de acuerdo. Al día siguiente, Richie evita contarles a sus amigos lo que realmente sucedió. Pero cuando Mary los saluda con «Fue divertido la otra noche, hagámoslo de nuevo muy pronto», sus amigos tienen la idea equivocada. Lo presionan para que admita que lo hizo, lo que implica sexo. Richie cede, pero la culpa lo abruma. Más tarde, se confiesa a su padre y luego a Mary. Al final, todo está bien entre ellos, pero Fonzie entra y cree que Mary está disponible. Chong 7 se la lleva en su motocicleta, diciendo que desperdició su día ya que ella solo besa. El episodio termina con Richie y Potsy bromeando sobre la conversión de Alaska en estado. Potsy dice que nunca lo será. Y Richie responde: «Claro que lo será. ¿Te das cuenta de que algún día un esquimal podría convertirse en presidente?» Potsy luego agrega: «Sí, genial. En la Serie Mundial podría lanzar la primera bola de nieve». En ese momento, parecía solo otro final de comedia de situación. Pero años más tarde, estos chistes se verían bajo una luz muy diferente. ¿Por qué se quejaron los espectadores? La repetición de All the Way en agosto de 2022 llevó a una queja detallada de un espectador al CBSC. La queja se centró en dos temas principales: el trato de las mujeres en el episodio y el uso del lenguaje racista. Primero, el espectador criticó cómo se retrataba al personaje de Marilu. Se la describió como teniendo una reputación picante, lo que implicaba que era fácil. La queja argumentó que esto era degradante para las mujeres y enviaba el mensaje equivocado, especialmente porque el episodio se emitió por la tarde cuando el público joven podría estar mirando. El consejo de Potsy a Richie también se consideró problemático. Sus sugerencias redujeron la relación a avances físicos, animando a Richie a engañar a Mary para que tuviera un comportamiento sexual en lugar de tratarla con respeto. El espectador argumentó que esto reforzaba la idea de que las mujeres eran objetos para el deseo masculino. La queja también señaló la línea de Mary sobre su profesor de gimnasia tratando de agarrar su suéter. El momento se jugó para reír, y el episodio avanzó rápidamente, sin abordar la seriedad de lo que en realidad era acoso.
Para el demandante, esto normalizó el asalto sexual y lo descartó como cosas de chicos. El segundo tema importante fue la línea sobre el presidente esquimal y lanzar la primera bola de nieve. El demandante sintió que este era un comentario racista hacia los pueblos indígenas. El espectador señaló que no se colocó ninguna advertencia antes del episodio. Aunque las advertencias a menudo aparecen en programas retro, que contienen contenido obsoleto, argumentó que estaba mal entonces y está mal ahora. También criticó a la cadena por ser inconsistente, diciendo que a veces ponen advertencias sobre estereotipos raciales, pero no sobre contenido sexista, que describió como misógino. Su demanda fue clara. El episodio ya no debería de emitirse. Pero el CBSC, ¿iba a estar de acuerdo? La decisión del CBSC, el Consejo Canadiense de Normas de Radiodifusión, tomó la queja en serio y revisó el episodio bajo varios códigos de radiodifusión. Analizaron áreas relacionadas con estereotipos, estigmatización, lenguaje ofensivo y explotación. Chunk 8. También consideraron el Código de Violencia contra la Mujer de la Asociación Canadiense de Radiodifusores. Después de un estudio cuidadoso, el panel decidió que la queja no era válida. En su decisión, el CBSC admitió que el episodio contenía elementos sexistas, pero dictaminó que en realidad no infringía los códigos. Con respecto al comentario racista, el panel explicó que el término esquimal estaba desactualizado, pero en el contexto del episodio se usó en referencia al clima frío de Alaska, no directamente como un insulto a los pueblos indígenas. También señalaron que los lingüistas todavía usan el término esquimal para describir un grupo de idiomas. En otras palabras, sintieron que la línea no pretendía ser un ataque racista, aunque hoy se vería de manera diferente. El CBSC también reconoció el desafío mayor. La sociedad cambia y los estándares evolucionan. Lo que era aceptable en la década de 1970 puede no ser aceptable ahora. Los programas retro como Happy Days son un claro recordatorio de esto. Como explicó el panel, la sensibilidad moderna hace que la revisión de programas más antiguos sea más complicada. Después de todo, estos programas son productos de su tiempo. Y si bien aún pueden entretener, a menudo reflejan valores e ideas que ya no encajan en el mundo de hoy. El resultado final fue que All the Way podría continuar transmitiéndose. Pero las cadenas como CHSCHT ahora incluirían declaraciones de discreción del espectador antes de mostrar episodios que puedan contener material sensible. Esta decisión desató su propio debate. Y más allá de los debates sobre el contenido, los fanáticos aún detectan lo que está en la pantalla. Pasemos de las políticas a las imágenes, comenzando con el diseño del set del programa y los errores de continuidad. Confusiones en el diseño del set y errores de continuidad. Happy Days se ve acogedor en la pantalla, pero la casa y los lugares de reunión no siempre coinciden. Después de la segunda temporada, el interior de la casa de los Cunningham cambió, y eso rompió la lógica del diseño. Desde el exterior, el camino de entrada y el garaje se encuentran a la derecha de la puerta principal. En el interior, el set todavía coloca el garaje a la derecha, lo que significa que estaría a la izquierda si estuvieras parado afuera. El exterior tiene ventanas apenas a ambos lados de la puerta, pero el diseño interior cerca de la puerta no muestra ventanas allí. En las primeras temporadas, las escaleras están a la izquierda, al entrar con una chimenea al lado. En años posteriores, las escaleras se mueven hacia la derecha.
La chimenea desaparece y un armario en el que Fonzie una vez atrapó a un ladrón es reemplazado por una ventana. Un paso desde la cocina a la sala de estar también aparece más tarde, aunque las primeras temporadas no lo tenían. Los letreros de los baños de Arnold dicen hombres a la izquierda y damas a la derecha, pero los chicos siempre entran y giran a la derecha, lo que no se alinea. Chunk 9. En el piloto, la cafetería se llama Arthur's, pero cada episodio después de eso la llama Arnold's. Las escaleras del apartamento de Fonzie parecen comenzar en el lado izquierdo del garaje. Sin embargo, la gente entra a la parte superior desde la dirección opuesta, por lo que el camino hacia arriba no parece consistente. Incluso los acentos se desvían. El programa está ambientado en Milwaukee, pero algunos personajes suenan como neoyorquinos. Si las habitaciones y las puertas se mueven, ¿qué más cambia a medida que pasan los años? Anacronismos, errores de hecho y estilo que saltan en el tiempo. Algunos detalles te sacan de la ambientación de la década de 1950 y principios de 1960. Un claro anacronismo ocurre cuando una escena de 1962 reproduce Get Around en La Gramola. Esa canción no salió hasta 1964. Desde la temporada 5 en adelante, muchos personajes masculinos usan peinados con plumas o afro y ropa más suave y moderna que los hombres no usaban a principios de la década de 1960. También empiezas a ver televisores a color alrededor de los sets, aunque los televisores a color no se volvieron comunes hasta finales de la década de 1960, más allá del período de tiempo del programa. Chachi aparece con un corte de pelo y muñequeras al estilo de los años 70 a 80 que los niños de la calle en las décadas de 1950 y 1960 no usaban. También hay notas factuales. Al principio, muchos adolescentes tienen claramente 20 años o más. Esa elección evita los horarios escolares para los adolescentes reales y les da a los jóvenes espectadores modelos a seguir mayores para seguir, pero aún se ve mayor de lo que dice el guión. Otra afirmación señala las líneas de clase. Potsy, Ralph, Richie y la familia Cunningham son cercanos a Fonzie. Pero una familia típica de clase media en la década de 1950 no se habría mezclado con los matones. Ya sea que estés de acuerdo o no, esa nota argumenta que la amistad estira la realidad para esa época. Para las últimas temporadas, casi todos usan peinados modernos, lo que hace que el período se sienta más flexible. Incluso la geografía se vuelve confusa cuando los personajes del Medio Oeste tienen acentos neoyorquinos, lo que choca con el entorno de Milwaukee. Estos errores no borran el encanto, pero sí muestran cómo el estilo, la música y los accesorios pueden desviarse. Y cuando el estilo se desvía, los fanáticos comienzan a detectar aún más detalles que las cámaras no pretendían mostrar. Y aunque el tiempo pasó, las personas que hicieron esas escenas nunca lo olvidaron. Su reunión mostró cómo los pequeños errores se convirtieron en grandes risas e incluso en recuerdos más grandes. Una reunión llena de risas y emoción. No sucede a menudo, pero cuando el elenco de Happy Days se reunió en Steel City Con en Pittsburgh, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams y Don Most se sentaron en el escenario no solo como antiguas coestrellas, sino como amigos de toda la vida. El momento no se trataba solo de preguntas y respuestas. Se trataba de conexión. Se trataba de compartir historias y recuerdos que iban mucho más allá de los guiones y las luces del estudio. Chunk 10.
Han pasado más de 50 años desde que el programa se emitió por primera vez. Sin embargo, la química entre ellos seguía siendo tan cálida como siempre. Se burlaron el uno del otro, se rieron de los viejos tiempos e incluso dejaron que las lágrimas salieran al hablar sobre el significado de todo. Henry Winkler admitió: ¿puedo decir que solo estoy hablando emocionalmente aquí? Esta es la primera vez que aparecemos de esta manera en 50 años. Ron Howard agregó con una sonrisa: se siente como 50 minutos porque nos estábamos divirtiendo mucho y esta era nuestra gran excusa para reunirnos. La sala estaba llena de fanáticos, pero el ambiente se sintió más como una reunión familiar sincera. Y lo que revelaron profundizó en por qué Happy Days ha durado tanto en los corazones de las personas. El secreto para mantenerse en el poder. Cuando se les preguntó qué le dio a Happy Days un poder de permanencia tan increíble, cada actor tenía una respuesta diferente pero conectada. Anson Williams lo mantuvo corto, diciendo: creo que es bastante bueno. Henry Winkler dio más detalles explicando cómo el creador, Gary Marshall, construyó el programa. Eligieron muy bien. En primer lugar, Gary Marshall fue un creador brillante, un gran escritor. Empaquetó de 22 a 21 escritores en la sala desde los 21 años hasta los 77. Eligieron un elenco maravilloso. Algunos de ellos, desafortunadamente, ya no están en la Tierra con nosotros. Pero jugamos juntos, nos quedamos juntos y trabajamos duro juntos. Nadie pensó que era mejor que nadie. Ese sentido de igualdad hizo que los sets fueran especiales. Ron Howard miró hacia atrás y dijo: diría que una clave importante es que el programa evolucionó realmente como un conjunto. Y también lo hizo la idea de que éramos una familia. Bueno, está bien. Tal vez no una familia, pero éramos una unidad. Éramos una comunidad. Para él, el programa era como una historia de la mayoría de edad. No solo para los personajes, sino para los propios actores. Acreditó a mentores como el director Jerry Paris, Gary Marshall, e incluso el coprotagonista Tom Bosley, quien interpretó a su padre en el programa. Ron llamó a Bosley un mentor para todos nosotros. Estas guías, combinadas con su propia química, les dieron algo único. Anson agregó que Gary Marshall también los alentó a crecer, más allá de la actuación. Gary trató a Paramount como una universidad. Realmente nos inspiró a seguir a los directores, asistir a sesiones de escritura, ir a salas de edición, aprender más, aprender el negocio del entretenimiento. Esa tutoría creó un sentido de oportunidad. E incluso el profesionalismo de Ron, a una edad temprana, ayudó a establecer el tono. Sean Conce, Winkler dijo: nunca sabrías que Ron era una estrella. Era solo otro miembro de esta maravillosa unidad. Fue este trabajo en equipo y colaboración lo que hizo que el programa se sintiera vivo. Pero con el trabajo en equipo también vinieron los sueños personales. Y los de Ron destacaron incluso entonces. Sueños, mentores y travesuras. Henry Winkler recordó un momento detrás del escenario en Arnold's, justo antes de que salieran a filmar una escena. Compartió cómo Ron se dirigió a él, con solo 18 años en ese momento, y le preguntó: déjame hacerte una pregunta. Quiero ser director. ¿Qué piensas? ¿Crees que podría hacer eso? Winkler respondió: Ron, conociéndote, si fueras cirujano cerebral, incluso si no lo necesitara, sería paciente. La audiencia se rió de ese recuerdo, y Winkler admitió que Ron todavía no estaba completamente convencido, respondiendo: no lo sé.
Pero la historia demostró que Winkler tenía razón. Ron pasó a convertirse en un director exitoso. Y esa chispa comenzó allí mismo en el set de Happy Days. El mismo Ron recordó el aliento que recibió de Marshall en París y cómo su tutoría les dio espacio para probar cosas nuevas. Señaló que todos ellos, el mismo, Winkler, Williams, y la mayoría terminaron dirigiendo o produciendo más adelante en la vida debido a ese entorno. Pero no todo fue serio. Como admitió Ron, estábamos en una edad en la que había muchas tonterías. Contó cómo a veces, en lugar de ensayar, pegaban al director Jerry Paris a su silla con cinta adhesiva. Lanzaban bolas de papel en el escenario, llenando el estudio de sonido con bromas y risas. Winkler se rió al agregar en todas partes en el estudio de sonido. Y luego me tomó 1 año y medio conseguir a Scott. Fue rápido. Esas historias mostraron cómo el set no se trataba solo de líneas y cámaras. Era un lugar donde la creatividad y la diversión vivían lado a lado. Y mirándolos ahora, más de 5 décadas después, el vínculo de ese ambiente lúdico e inspirador todavía brillaba. ¿Qué historia detrás de escena de Happy Days te sorprendió más? ¿El sueño de Ron de dirigir o las juguetonas bromas del elenco? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Chunk 12. Nos vemos la próxima vez.